Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarles en esta hora. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Colosenses. Hemos estado dentro de esta carta ya durante varias semanas. Hoy no es la excepción y vamos a desglosar un texto pequeño, pero que a la vez tiene una enseñanza bastante profunda. El apóstol Pablo ya ha explicado muchas veces, se dirige a la iglesia atendiendo todas las situaciones que él ubica han ocurrido o están ocurriendo en Colosas, y por alguna razón él está tocando estos asuntos, tanto que publiqué, más bien dicho, grabamos en semanas pasadas, la presentación titulada Carta a la Familia. Después hablamos con relación a lo que es el esposo, la esposa. Y ahora, bueno, pues el texto que nos ocupa es Colosenses, capítulo 3, en el verso 21. Un texto sencillo, pero profundo, como he dicho, y que dice así: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ese texto es lo que da pauta para el título que yo elegí, y el título que yo puse en esta hora es Escuela para Padres. Ese es el título que yo he puesto en esta hora. Así que con este pensamiento en mente, vamos a orar y nos metemos en materia. Nuestro Dios, queremos suplicarte en esta hora porque tú trates con nosotros, porque hables a nuestras vidas, porque podamos aprender algo relevante, algo nuevo, algo impactante, que podamos, Señor, ser sacudidos y motivados a hacer modificaciones en nuestra conducta, y que sobre todo podamos ubicar que este consejo viene de ti, puesto que estamos partiendo de lo que la Escritura dice. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, decía que el título que yo puse es Escuela para Padres. Si vemos ese texto, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, bueno, podemos ubicar por qué he puesto yo ese título. Es un asunto, es un consejo que viene dirigido a los padres. Sin embargo, yo encuentro un paralelo en este texto comparado con la misma Biblia en sí. La misma Biblia es el libro más discutido, pero es el libro menos entendido. Es el libro más leído, pero es el libro que menos se toma en cuenta. Es el libro más impreso en la historia de la humanidad, pero a la vez es el libro más ignorado. Y así es este pasaje. Es un texto sencillo, es un texto claro, pero es un texto que a la vez se pasa por alto. Es un texto que todos los padres, hombres o mujeres, debieran tener en cuenta, pero pareciera de repente que no se lee, que no existe. Así que pues entremos en materia y hablemos de esta escuela para padres. ¿Por qué le puse así? Bueno,
En una escuela se aprende, en una escuela se asimila el conocimiento, en una escuela lo que se busca es tener un conocimiento nuevo, y es lo que queremos que pase en esta hora cuando vamos a desglosar este texto. Yo dividí esta presentación en 3 puntos. El primero simplemente lo saco de la primera palabra del versículo, padres. Y yo hablo aquí de que el apóstol Pablo está haciendo un llamado concreto. Él se refiere exactamente a los que tienen hijos, sea hombre o mujer, los padres. Algo muy significativo es que el apóstol Pablo no tenía hijos, él era soltero. ¿Cómo pues puede una persona soltera dar consejos a los padres? Si bien es cierto que no tenía hijos, tenía el conocimiento, tenía la sabiduría. Este hombre había sido instruido en la ley del Antiguo Testamento. Nos enseña la Biblia a los pies de un gran maestro en su tiempo, el gran Gamaliel. Era un doctor de la ley, conocía la ley, conocía el Antiguo Testamento a la perfección. Y es que en el Antiguo Testamento, en Salmos 127.3, la Biblia dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Así lo explica la Biblia. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Eso indudablemente estaba en la mente del apóstol Pablo. Él, pues, centra su atención en aquellos que han recibido esta encomienda de parte de Dios. Él ubica esto. Los hijos son herencia de Jehová, son herencia de Dios. Los hijos, por tanto, han recibido una encomienda de Dios. ¿Cuál es esta encomienda? La paternidad. Sean hombres o sean mujeres, lo está generalizando. La paternidad. Aquí incluye también, si lo podemos especificar, la maternidad. Pero habla en un genérico. Se dirige a los padres, a ambos. Padre, madre. De ellos está hablando. A ellos está haciendo este llamado. Incluye hombres y mujeres. Al usar la palabra padres, apela pues a la responsabilidad que estas personas tienen como formadores de vida. Es importante poder ubicar esto. Como formadores de vida. Tú eres papá, tú eres mamá, tú estás formando vidas. Tú estás influyendo en la vida de otros, particularmente, esencialmente, de tus hijos. Eres el principal influencer en la vida de tus hijos. La persona de mayor impacto en la vida de tus hijos. Los padres, a lo largo de la historia, han sido, son y serán la primera, la más grande y principal influencia en la vida de un hijo. Toma nota de esto. Los padres llenarán la mente, la vida y el corazón de un hijo, aun cuando ni el hijo ni los propios padres tengan conciencia de que esto está sucediendo. Ni siquiera se darán cuenta, pero esto está pasando. ¿Cómo es esto? Yo como padre, tú como padre, como madre, con la experiencia cotidiana, con el trato diario, estás formando recuerdos en la vida de tus hijos. Estás dándoles ejemplos. El ejemplo más cercano que tienen para solucionar conflictos eres tú. El ejemplo más cercano que tienen para resolver problemas eres tú. Si ellos te ven motivado,
motivada, aprenderán a estar motivados o motivadas. Si ellos te ven deprimido, aprenderán a deprimirse. Si ellos te ven fomentando vicios, aprenderán a ser viciosos. Si ellos te ven insultando, aprenderán a insultar. Si ellos te ven gritar, aprenderán a gritar. Si vives en temblores emocionales el día de mañana, ellos temblarán 2 veces más que tú cuando enfrenten los problemas que tú estás enfrentando ahora, porque así te vieron actuar ahora. Así que, te des cuenta o no te des cuenta, tú estás vaciando tu carácter en la vida de tus hijos, sin darnos cuenta, sin querer, sin proponérnoslo. Pero esto es lo que estamos haciendo de una manera inconsciente. Por lo que sería bueno que tomásemos conciencia de que esto está pasando para que actuemos pertinentemente y revisemos realmente qué cosa es lo que estamos entregando con nuestro ejemplo. Repito, porque lo que están viendo que nosotros hacemos serán sus propias herramientas, serán sus propios recursos para enfrentar adversidad en los próximos años. En un futuro, el cual te garantizo que llegará muy rápido, ellos replicarán en sus propias vidas y en sus propias familias las marcas que nuestros ejemplos les han dejado. Si tú les enseñaste a insultar, ellos insultarán. Si tú les enseñaste a ser amables, ellos serán amables. Si tú les enseñaste a gritar, ellos gritarán. Si tú les enseñaste a ser amable y condescendiente, ellos harán exactamente lo mismo. Ser padre es una de las etapas esenciales, básicas y naturales del ser humano. Tan es así que la misma ciencia lo menciona. La biología, las ciencias sociales, las naturales dicen que el ser humano pasa por algunas etapas esenciales, como cuáles: nacer, crecer, reproducirse y morir. Es pues parte de una de las etapas básicas del ser humano. El ser humano llegará el momento en que desarrollará algo que incluso los científicos le llamarán instinto de paternidad o de maternidad, según se sea hombre o mujer. El mismo cuerpo en algún momento determinado, porque así fue diseñado incluso el cuerpo femenino con una matriz y el cuerpo masculino con la capacidad de fecundar esa matriz. En algún momento determinado, ese instinto, como lo llaman los científicos, incluso despertará. Y habrá mujeres que quizás no se casarán, pero van a decir: no importa que no me case, pero yo quiero tener un hijo. ¿Por qué razón? Porque, repito, la paternidad, tanto hombres como en mujeres, es una de las etapas básicas, esenciales y naturales del ser humano. ¿Por qué entonces es que poca gente se prepara para la paternidad? ¿Por qué entonces esta fase es tan poco entendida? Y aquí hay una situación increíble. Se entiende el proceso del nacimiento. Todo mundo sabe explicar cómo se fecunda un óvulo, el proceso de gestación, las partes que tiene el bebé conforme se viene desarrollando y el proceso, etcétera. Todo mundo lo sabe explicar. Y lo enseñan en los niveles más básicos de la educación escolar.
Pero lo que poca gente tiene realmente son los recursos, los elementos para convertirse en esas personas de influencia, en esos padres responsables, en esos padres auténticos, en esos padres guiados realmente por la sabiduría divina, para marcar la vida de sus hijos, para señalar el camino correcto, para fomentar la vida de la manera adecuada. Así que lo podemos ubicar porque con el paso del tiempo vemos a papás, a mamás, insultando a sus hijos, golpeándolos, ignorándolos, dando malos ejemplos, menospreciándolos y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Ser padre es una bendición de Dios. Si nosotros parafraseamos el Salmo 127, versículo 5, podríamos leer: muy bendecido el varón que tiene hijos. Así podríamos leer en el Salmo 127:5, parafraseándolo, actualizando su lenguaje. Muy bendecido el varón que tiene hijos. Y aquí hay una pregunta. ¿Qué se hace con una bendición? ¿Se cuida o se descuida? ¿Se trata bien o se trata mal? ¿Qué se hace con una bendición? Si la Biblia dice, muy bendecido el varón que tiene hijos, ¿en qué consiste esa bendición? Pues en los hijos precisamente. Por eso es bendecido, así lo manifiesta el Salmo 127:5. Así que, cuando el apóstol Pablo aquí en Colosenses 3:21, y es bueno tomar nota en esa escuela para padres, dice, padres, refiriéndose precisamente a quienes han alcanzado ese grado, es como si el apóstol dijera, bendecidos. ¿Eres hombre? ¿Eres papá? Eres un bendecido. ¿Por qué? Porque tienes hijos. ¿Eres mujer? ¿Eres mamá? Eres una bendecida. ¿Por qué? Porque tienes hijos. Eres una bendecida. Así que esta expresión es una invitación a mirar tus hijos precisamente como esa bendición. Toma nota de esto que te voy a decir. Cuando tú insultas, gritas a tus hijos, los ofendes, los maltratas, tú, papá o mamá, que estás haciendo estas cosas, realmente lo que estás haciendo es tratar a tus hijos como si tus hijos fueran una maldición. No los estás mirando como una bendición. Cuando tú descuidas a tus hijos, estás tratando a tus hijos como una maldición. Cuando tú ofendes a tus hijos, estás tratando a tus hijos como una maldición. Cuando tú insultas a tus hijos, estás tratando a tus hijos como una maldición. ¿Por qué? Porque estamos haciendo todas las cosas contrarias a lo que la palabra de Dios está enseñando. La palabra de Dios dice así, muy bendecido el varón que tiene hijos. Por tanto, el hijo, los hijos deben ser vistos así exactamente, a esa altura, en esa jerarquía, como una bendición de Dios. Si pensamos en los niños pequeños, esto le agregamos, como explica la Escritura, que de los niños es el reino de los cielos. Mira qué doble bendición tienes ahí. Saber tratar a tus hijos como una bendición y estar atendiendo al dueño del reino de los cielos. Qué impresionante. Así que en esta escuela para padres, pues los padres deben posicionarse en esa visión, deben ponerse en esos zapatos,
hay un llamado específico a considerar que son bienaventurados por ser papás, bienaventurados por ser mamás. Y en ese tenor, en ese sentido, bajo ese punto de vista, deben de ser vistos los hijos que les fueron encomendados por Dios. Vamos a ver el punto 2 dentro de esta escuela para padres. ¿Qué tenemos aquí? Una encomienda específica. Una encomienda específica. Mire lo que dice la Biblia. No exasperéis a vuestros hijos. Es una invitación clara, concreta, a modelar el carácter. ¿Cómo se modela el carácter? Siendo ejemplo de carácter. Modelar el carácter. ¿Qué significa? Que eres modelo de carácter para tus hijos. Eres modelo de carácter para tus hijos. Y la forma más clara es siendo ejemplo de carácter. La palabra carácter significa huella. Tú estás dejando huellas que van a marcar la vida de tus hijos para siempre. Tú estás dejando huellas con un comportamiento sabio o con un comportamiento necio. ¿Nos demos cuenta o no nos demos cuenta? La Biblia es clara, la Biblia es contundente allí. Es de todo sabido que en las primeras etapas del desarrollo, los hijos aprenden por imitación. Por imitación. Si un hijo te ve a ti gritar, aprenderá a gritar. Si un hijo te ve con miedo, aprenderá a tener miedo. Si un hijo te ve ansioso, aprenderá a ser ansioso. Si un hijo te ve responsable y comprometido, así mismo aprenderá a vivir con responsabilidad y compromiso. Pero si un hijo te ve apático, indolente e indiferente, esas mismas características él estará mostrando en algún momento determinado de su vida. Pero te verás ante la impotencia de quererlo ayudar en su indolencia, en su indiferencia, y no podrás, porque tú mismo no sabrás ahora cómo solucionarlo. Lo podrás ver en él, pero no lo puedes solucionar en ti. Por esa razón es importante trabajar a conciencia en una revisión de nuestro carácter. ¿Vivo motivado? ¿Vivo feliz? ¿Vivo contento? ¿Qué me motiva? ¿Qué me entristece? ¿Qué me golpea emocionalmente? ¿Tengo fe? ¿Entro en crisis constante? Porque eso que está sacudiendo tu vida, en el futuro también podrá sacudir doblemente la vida de tus hijos. Y eso que está motivando tu vida, en el futuro también puede ser la piedra en la que tus hijos se sostengan para vivir siempre motivados. Esta encomienda es clara. Hay un no contundente allí. Hay algo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No se debe exasperar. No se debe sacar lo áspero de nuestros hijos. No se debe sacar lo áspero de nuestros hijos. Aquí hay un punto de reflexión interesante. Cuando un niño nace, es toda ternura. Tú ves a un bebé y te regala una sonrisa y te enternece, te pone feliz que te regale una sonrisa. ¿Cuántas familias no festejan porque el niño sonríe por primera vez? Porque el niño grita alegre por primera vez. Todo el mundo conoce el niño de un grito
el niño alegre, el grito alegre de un niño. Todo el mundo lo conoce. Y lo celebra, lo festeja. Tú no eres la excepción. Si el niño es así cuando nace, ¿cómo entonces él podría llegar a tener un carácter áspero? Significa entonces que en algún momento aprendió a ser áspero. ¿Cómo lo aprendió? Los psicólogos explican que es algo que se absorbe, que se atrae, que se agarra del ambiente, del entorno. Y si ubicamos que en ese entorno las primeras personas que influyen a ese niño son los padres, ya puedes ir mirando el grado de responsabilidad en el carácter áspero que un muchacho, que un hijo, cualquiera que sea su edad, puede tener. Tu carácter, tu tamaño de responsabilidad como padre, ya lo puedes ir ubicando. Así que es muy importante ubicar qué cosa estamos entregando en la formación de esa vida, porque cuando yo grito, insulto o golpeo, cuando saco mi frustración y demuestro mi impotencia, ellos lo están absorbiendo. Esas cosas no se quedan en el aire, no se van al vacío, no desaparecen así nada más, sino que ese ejemplo que estoy dando entra en la mente de mi hijo, entra en la mente de mi hija, y esas mismas cosas un día se van a volver en contra nuestra como padres. Si yo les grité, ellos un día me gritarán. Si yo los insulté, ellos un día me insultarán. Así que es importante, pues, considerar estas cosas. Entonces, ¿no debo llamar la atención o no debo de corregir? Claro, hay que hacerlo. Debo de corregir. Debo de enseñar. Debo de reprender. Por supuesto que sí, pero con la sabiduría, con la inteligencia y con la dirección de Dios. Así es como lo debo de hacer. Mis hijos no deben ser el receptáculo de mi frustración. No deben ser el receptáculo de mi enojo. Por el contrario, debo buscar el consejo de la Escritura, donde hay muchísimo material que me dice cuál es la forma en la que yo debo llevarme directamente con mis hijos o con mi prójimo. Y en mi prójimo están incluidos mis hijos, mi familia. Así que ubiquemos pues esa encomienda específica. No exasperes a tus hijos, no saques lo áspero de ellos. Esa expresión, no saques lo áspero, a la vez me está diciendo entonces lo que sí debo de hacer, va implicado allí, lo que sí debo de hacer. Entonces, ¿qué debo de hacer? Lo que sí debo de hacer es animar a mi hijo, así que anima a tu hijo, motiva a tu hijo, exhorta a tu hijo, aconseja a tu hijo, pero sobre todo, ora por tu hijo. Eso es lo que debes hacer. Ora por tu hijo. Hay muchísimas cosas que no van a poder cambiar y no vas a poder entrar en sensibilidad para con tu hijo y no vas a poder apreciar la necesidad de tu hijo hasta que no ores por tu hijo y le digas a Dios, Dios, déjame ver lo que mi hijo necesita. Déjame ser el papá que mi hijo necesita. Señor, este es el ejemplo de padre, de madre que yo quiero ser. Y entonces, enfocados en eso, comenzar a hacer todos los ajustes pertinentes.
y te vas a dar cuenta que hay un cambio radical a generar en la vida. No importa la etapa de paternidad que estés viviendo, tengas un hijo pequeño, tengas un hijo adolescente, tengas un hijo que ya esté noviando, si tu hijo esté casado, incluso seas abuelo o abuela, te vas a dar cuenta que si empiezas a orar por tu hijo, se va a abrir una visión nueva, un panorama distinto, diferente, que te va a hacer sensible a las necesidades de tu hijo y te va a permitir verlo de una manera completamente diferente, como nunca antes hasta ahora lo había. En la visión de Dios, en la claridad de Dios, en el consejo de Dios y en la sabiduría de Dios. Por esa razón. Así que, sobre todo, pues, ora por tu hijo. Piensa en esto que te voy a decir. Nadie, absolutamente nadie, puede amar a tu hijo como tú. Nadie quiere cuidar a tu hijo como lo cuidas tú. Nadie quiere tanto el bien como para tu hijo. Nadie quiere tanto el bien para tu hijo como lo quieres tú. Nadie puede orar por tu hijo como tú. Nadie. Si tú esperas que otro ore por tu hijo, jamás lo va a hacer con la intensidad que tú lo puedes hacer. Tú esperas que otro padre ame a tu hijo, jamás lo van a hacer con la intensidad que tú lo puedes hacer. Si tú recuerda que tu hijo es una bendición de Dios. Así, enfócate enfocarte en su vida y la mejor forma y tu consejo. Así que enfócate pues, enfócate en su vida, en su carácter, atendiendo tu vida, atendiendo tu carácter para impactarlo de una manera clara y contundente, de manera que te asegures que no haya situaciones ásperas, cualquiera que sea la etapa de la vida de tu hijo y cualquiera que sea la etapa de la vida que estás viviendo tú. ¿Qué tendremos como consecuencia de atender esta encomienda? Para esto tenemos el punto número 3. Tendremos nosotros entonces un resultado óptimo. Mire lo que dice la Biblia, para que no se desalienten. Una expresión sencilla, pero muy interesante para medir los resultados. Que tu hijo no viva desanimado. Eso es lo que me está diciendo allí. Que tu hijo no viva desanimado. Obsérvalos. Mira su comportamiento. ¿Son apáticos? ¿Flojos? ¿Indiferentes o cosas que se le parezcan? Entonces tu hijo está viviendo desalentado, está viviendo desanimado. ¿Qué fue lo que vio en sus padres que le ha llevado a ese estado? Revisa primero tu vida. ¿Qué ven tus hijos en ti? ¿Ven desánimo o ven motivación? ¿Ven impotencia o ven capacidades? ¿Ven responsabilidad o irresponsabilidad? ¿Compromiso o negligencia? Y así
pudiéramos ir sacando valores y antivalores al por mayor. Pero la suma de todas estas cosas, la suma de todas esas características, se va a hacer evidente en un solo resultado. Voltea a mirarlos a ellos. Voltea a mirarlos a ellos. Y eso que estás viendo en ellos te está diciendo cuál es la suma de todo aquello que tú entregaste con tus ejemplos en ese carácter, del cual, aunque lo estés ignorando, tú has marcado la pauta, tú has marcado el rumbo y seguirás marcando la dirección porque eres la principal influencia en la vida, en la formación de esa vida que, aunque no te diste cuenta en toda su magnitud, te ha tocado formar desde que ese niño, desde que esa niña nació y llegó a tu vida. Esto no puede ser evadido. Esto tiene que ser retomado y asumido con toda la responsabilidad. Es importante generar los cambios, cambiar todo lo que debe de ser cambiado, aunque nuestros hijos ya sean grandes. Y te digo lo siguiente, si tú cambias, ellos también van a poder cambiar. Ellos también lo podrán conseguir. Un día, si tú decides cambiar, con el paso del tiempo ellos también podrán decir, si mi padre pudo cambiar, si mi madre pudo cambiar, yo también puedo. Eso es lo que van a decir tus hijos en el futuro. Pero si no generamos los cambios, si no nos ven en ese ejemplo de cambio, de transformación, el día de mañana será para ellos doblemente difícil, porque no tendrán un ejemplo al que aferrarse. Y la vorágine de corrupción, la vorágine de situaciones inconvenientes en el mundo simplemente les van a arrastrar. Los cambios que están viviéndose ahora son tiempos peligrosos y les van a poder hundir en situaciones sin sentido, sin salida. Y no queremos que queden atrapados ahí. Por lo tanto, repito, si nos ven a nosotros cambiando, ellos también saben que lo podrán hacer porque vieron a sus padres cambiar. Te invito a esto, guíate por la Biblia, sigue su consejo. La Biblia es el mejor manual para modificar la conducta, el pensamiento y la relación con los hijos. Ora por tus hijos. Dios puede hacer maravillas y con paciencia. Un día, si tú oras por tus hijos, te van a sorprender los resultados. Confía en que Dios puede hacer una obra transformadora, porque la Biblia misma explica, nada es imposible para Dios. Nada. Lo áspero, simplemente ubicas un papel de lija. Lo áspero, la Biblia nos habla de exasperar, ¿sí? Lo áspero es algo que lastima, que raspa. Sin embargo, no necesariamente es violencia. La violencia, bueno, podemos decir que raspa, ¿sí? Pero también podemos hablar de que la tristeza y la depresión lastiman. La violencia genera violencia, pero la depresión puede incluso conducir a la muerte. Para que no se desalienten, dice la Biblia. Así que es muy importante, pues, vigilar ese comportamiento de los hijos. Es importante ver cómo actúan ante los problemas, cómo actúan ante las vicisitudes de la vida, cómo enfrentan las situaciones. Pero la mejor forma, el mejor maestro que ellos podrán tener es el ejemplo que nosotros les estaremos dando al solucionar los conflictos, al mirarnos dialogar, al ver que nosotros no nos dejamos caer,
nos motivamos, nos esforzamos, crecemos en la adversidad. Así que, por lo tanto, se hace sumamente necesario revisar las vidas que estamos formando, pero sobre todo, revisar nuestra propia vida, porque con el ejemplo que estamos dando, con ese mismo ejemplo, estamos señalando la pauta de las vidas que nos están observando. Toma pues consejo de esta escuela para padres. Toma pues nota de lo que la Biblia nos está enseñando. El consejo de la Escritura es claro. No exasperéis a vuestros hijos, padres, dice, o padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, que no estén desanimados. Entonces, todo lo contrario es que estén motivados, que estén siendo esforzados, que tengan razones para vivir agradecidos, que busquen a Dios, que se esfuercen en caminar hacia adelante, con entusiasmo, con motivación, con vigor. Como ya dije, los tiempos que estamos viviendo cada vez son más difíciles, cada vez son más confusos, cada vez son más complicados. El faro más cercano y la guía más clara que ellos tienen es el camino que les van trazando sus propios padres. Por eso este consejo de la Escritura es pertinente. Por eso hablo que esto es una escuela para padres. Así que vamos a esforzarnos en aprobar. Vamos a esforzarnos en sacar buena calificación como padres. Porque la evidencia principal, como ya mencioné, se verá reflejada de una manera clara y de una manera contundente en la vida de nuestros hijos, cuando ellos mismos también estén formando a sus propios hijos. Es mi oración, pues, que tengas un resultado óptimo. Yo mismo me incluyo allí. Necesito optimizar resultados y tengo que hacer cambios. Así que hagamos los cambios juntos, sometiendo nuestro pensamiento a la palabra de Dios y dejemos precisamente que esa palabra poderosa y transformadora influya en nuestra vida, para que de esta manera nosotros influyamos también en la vida de nuestros hijos. Para concluir solamente puedo decir lo siguiente, una recapitulación breve. Esto pues es una escuela para padres que hemos dividido en 3 puntos. Lo primero es que tenemos un llamado concreto. El apóstol Pablo se le dirige ¿a quién? A los padres. Les hace una encomienda. Esa encomienda es específica. No exasperéis a vuestros hijos. Y se espera allí un resultado óptimo para que ellos no se desalienten, es decir, que vivan siempre motivados, que vivan siempre animados. Ahí tienes el parámetro, ahí tienes el filtro. Voltea, míralos, obsérvalos. ¿Ese es el resultado que estás teniendo? Si no es así, entonces vamos a generar los cambios en nuestra conducta que les haga ver a ellos que sí podemos, que sí se puede y que es necesario cambiar de acuerdo al consejo de la Escritura. El Señor te haya dado bendición.